La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de prevención y tratamiento del síndrome metabólico y vamos a conocer qué es el síndrome metabólico. Vamos a entrevistar a la licenciada María José Gamarra, ella es nutricionista especialista en obesidad y nutrición deportiva. Pero antes vemos esta placa que nos explica un poquito el tema que vamos a hablar hoy. El síndrome metabólico es una agrupación de factores de riesgo: obesidad abdominal, dislipidemia, glucemia elevada y presión arterial alta, de origen metabólico, implicado en el desarrollo de la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Hace unos 30 años, cuando se empezaba a realizar publicaciones sobre el síndrome, el mayor riesgo estaba en personas de 50 años o más. En la actualidad, se está considerando como grupo de riesgo a personas de entre 30 a 35 años, ya que desde etapas tempranas de la vida hay un incremento de obesidad, tendencia a la mala alimentación y escasa actividad física en la población general. Dios mío, quiere decir que estamos envejeciendo aceleradamente, porque de 30 a 35 años, gente joven que ya tenga este problema, es terrible, ¿verdad? Ahora le saludo a la licenciada María José Gamarra, Majo Nutri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vivi, contentísima de estar aquí hablando un tema súper interesante que la verdad nos tiene que llamar la atención esto que mencionaba. Anteriormente se hablaba entre los 50 años de padecer esto y hoy en día ya a los 35 años aumentó la tasa del síndrome metabólico, que realmente es un combo de cosas, ¿verdad? Que ahí finalmente se llega al diagnóstico. En primer lugar, y que es el factor por lo general causal determinante, la obesidad. La característica de esta obesidad es que es predominantemente central, o sea, la grasa visceral, la que está acumulada en la zona abdominal, aumenta. Eso se diagnostica midiendo con 1 centímetro, si está aumentada la medida de la circunferencia en los hombres por arriba de 102 y en la mujer por arriba de 88, ya es un riesgo. Pero lo ideal es justamente, porque me dice, ay, no, yo tengo 100, me dice un hombre, ya estoy tranquilo. No, o sea, ya estás al límite. Claro. Lo ideal en el hombre es una empanada más y ya llega ya explota. Claro, no. Lo ideal es estar en el hombre cerca de los 94 para abajo y las mujeres 80 para abajo. O sea, eso de 90, 60, 90 no aplica tanto para Latinoamérica, esas son medidas estéticas, sí. Pero sí, por supuesto, tener en cuenta cuál es el límite superior, claro, ¿verdad? Porque algunos apuntan a llegar al ideal o si no ya se olvidan, ¿verdad? Y hay un rango, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ese es el principal factor, el acúmulo de la grasa visceral abdominal, se mide con 1 centímetro. Esto conlleva una serie de situaciones que son el aumento del azúcar en sangre, que genera a su vez una resistencia a la insulina. También las dislipidemias, que son también una serie de alteraciones de los triglicéridos cuando están aumentados por arriba de los 150, y también del HDL, cuando está por abajo, y el LDL cuando está por arriba de lo ideal. El LDL es... ¿Cuál es el bueno, cuál es el malo? Nosotros le decimos comúnmente el bueno al HDL. HDL. Que lo ideal es que esté por arriba de los... high-low. Sí. Porque son lipoproteínas que transportan grasas y tienen una función, pero también tienen que estar en equilibrio. Y ojo, esto puede tener también un origen genético hereditario, pero el disruptor es cómo le hacemos transitar a esa carga genética. Claro. Porque por ahí la carga genética está, pero si uno no aprieta el interruptor, si no tiene malos hábitos, quizás queda ahí oculta, ¿verdad? Pero claro, en muchas situaciones se manifiesta por cómo convivimos con nuestra alimentación y estilo de vida. Claro. Y otro factor importante también es la presión arterial aumentada. Cuando tenemos arriba de los 130, 85, ¿verdad? Bueno, ahí esa clasificación ya uno va viendo con el diagnóstico, lo hace el clínico y ya llega a la consulta con ese combo y ya se hace el diagnóstico del síndrome, que es un combo realmente de alteraciones metabólicas que tienen un alto riesgo cardiometabólico. Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Ahora hacemos un pequeño corte y volvemos ya.
seguimos hablando con la licenciada María José Gamarra. En las redes sos @majonutri. Sí. @majonutri. Sobre este tema que es el síndrome metabólico. Y ya nos explicabas al inicio, el problema acá no es que está gordito, que tiene la pancita o la mujer o el varón, sino que es una bomba de tiempo. Así mismo. En dos patas caminando, porque está todo mal ahí. Así mismo, y es un combo de cosas y no hay que esperar, o sea, hablando de la prevención, en llegar al diagnóstico. Si uno ya tiene alguna de estas características, ya es una llamada de atención que mencionamos, la obesidad central, la alteración en el azúcar en sangre, que eso se evalúa en ayunas y posingesta de alimentos, que eso otra vez genera la resistencia a la insulina, o la dislipidemia y la presión arterial. O sea, ese combo de cosas del síndrome. Si uno tiene ya alguna de estas cosas, te tiene que ser una llamada de atención para prevenir, porque tienen que estar presentes estas para llegar al síndrome, que ya es una situación de alto riesgo metabólico y cardiovascularmente hablando. Claro. Entonces, si uno está o con la obesidad central aumentada o uno de estos factores, hay que tomar las medidas correspondientes para evitar llegar al síndrome. Claro, perfecto. Bueno, y ahora veamos este material, por favor. Los factores de riesgo. Los dos factores de riesgo más importantes para el síndrome metabólico son peso extra alrededor de la parte media y superior del cuerpo, obesidad central, resistencia a la insulina. En consecuencia, el nivel de azúcar en la sangre se eleva. Esto puede incrementar la cantidad de grasa corporal. Otros factores de riesgo abarcan envejecimiento, genes que hacen a la persona más propensa a sufrir esta afección, cambios en las hormonas masculinas, femeninas y del estrés, falta de ejercicio. Ahí está, y es fundamental hablar de esto porque es como el huevo y la gallina. Hay personas que tienen una alteración hormonal de base y por eso empiezan a acumular más grasa a nivel abdominal y hay que trabajar las dos áreas, o sea, por supuesto, hacerse cargo de ese acúmulo de grasa abdominal, pero también ver cuál es la situación de base que facilitó eso. Un gran factor de riesgo es el alto sedentarismo que tenemos, porque estamos acostumbrados al todo o nada. O me voy al gimnasio o no me voy. Y sin embargo, están las situaciones grises. Bueno, por ahí no te pudiste ir al gimnasio, pero pudiste salir a caminar 20 minutos, pudiste llevar una vida activa, no dejaste tu auto lo más cerca. Bueno, hoy por seguridad sí tratamos de dejar el auto lo más cerca posible, pero dentro de tu lugar de trabajo moverte. O sea, hay que evitar las situaciones extremas. O hago perfecto todo o reviento. Hay que saber que por ahí no vamos a estarlo siempre haciendo perfectamente todas las cosas, pero hay factores de riesgo que pueden ocasionar este acúmulo de grasa. Y si yo aprieto el interruptor, si yo tengo una carga genética, si mi papá, mi mamá tienen un aumento de grasa abdominal, tienen diabetes o tienen hipertensión, probablemente haya una carga genética que al convivir mal con los malos hábitos, eso detonó. Y yo también puedo portar esa carga. Entonces me tengo que hacer cargo desde la prevención. No es, no, porque mi papá, yo ya estoy determinado a padecer esto. No, uno realmente es responsable también en evitar. Claro, de qué hacer con lo que te toca vivir. Nosotros acá, por ejemplo, en nuestro nuevo estudio del Doctor en Casa, estamos en el 3er piso, elegimos... yo creo que de tanto escuchar y de ver a los médicos, elegimos usar las escaleras, no usamos el ascensor. Nos subimos todos los días los 3 pisos y bajamos los 3 pisos. Y eso ya es una buena elección que estamos haciendo. Totalmente. Hoy en día con la posibilidad de medir de forma inteligente los pasos, inclusive hay algunos relojes que detectan si uno sube y baja las escaleras. Al final del día, si uno hace un check, uno revisa, va a encontrar que es fabuloso. Yo los días que voy a entrenar, aparte de mi hora de gimnasio, para llegar al gimnasio tengo que caminar como 1,5 cuadras. Y realmente uno mide los pasos y a veces hasta camino más en llegar al lugar del gimnasio que en el gimnasio, ¿verdad? Pero eso es genial de tener esa aplicación o bajar esa aplicación en el celular también si no tenés el teléfono. Pero el celular todo el día tenemos en la mano. Todo el día. Y de repente vos te das cuenta que cuando yo bajé esa aplicación, ahí me di cuenta de lo poco que caminaba. Porque había veces que, no sé, 1000 pasos hacía. No es nada. No es nada. Supuestamente son 6.000 o a 10.000 pasos, ¿verdad? Lo ideal es llegar a 10.000 para una persona que está queriendo empezar por 3.000, ir a 5.000, 6.000 progresivamente, ¿verdad? Pero lo ideal es llegar a los 10.000 pasos diarios. Pero es impresionante porque no te das cuenta y hay días
que no te moviste. Sí. No te moviste. Los fines de semana, por ejemplo, hay días que uno está ahí. No, domingo yo vegeto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es ahí que de irme a la cocina y al baño, 3 pasos. Y cuando después verificas, decís, ups, Sí, ¿qué pasó? ¿Verdad? claro. Entonces, eso ayuda porque cuando uno ve, dicen los ojos que no ven, corazón que no siente, pero Y es cuando uno cierto. dimensiona esto, o cuando uno va a la consulta clínica, pues muchas veces están los que evitan ir al clínico porque ya saben que le van a llamar la Sí. atención, pero hay que ir porque es un recordatorio. Y ojo, puede que salte algo nuevo. Sí. Y lo ideal es no llegar a este combo de cosas. Pero si uno ya está yendo con el peso aumentado, si ya está la presión ahí medio al límite, ya es momento de accionar. Fundamental. Yo quería tomar algo que dijiste de si ya naces en una familia, que vos mirás a la derecha, mamá gordita, pancita, papá también, el abuelo, el qué sé yo, te mirás al espejo y bueno, ¿y qué voy a hacer? Es decir, ya está en mis genes, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que accionar porque la carga genética no determina que eso siempre se mantenga así, pero es un factor causal que puede predisponer, puede hacer que la obesidad ya esté presente al momento que uno se da cuenta, ¿verdad? Porque lo ideal es trabajar desde la prevención, pero bueno, suponte que uno ya se da cuenta desde el sobrepeso y va a poder bajar de peso, pero quiere decir que uno tiene que exigirse un poquito más, o sea que probablemente cueste un poco más, pero eso no es un factor limitante. Claro. De hecho, hay muchas personas que son de carga genética baja para la obesidad, pero terminan siendo obesos Sí. porque conviven mal con su ambiente, con su alimentación, con la actividad física. Y hay personas que tienen carga genética, pero gracias a un buen estilo de alimentación conservan su peso. Eso fácilmente, al momento que llega el paciente a la consulta, al hacer la pregunta si hay antecedentes de papá o mamá con diabetes, obesidad, cáncer, presión alta, esos son los principales que uno va preguntando como para tener una idea de cuál es su contexto, cuál es su escenario. Y obviamente si la diabetes está, también tiene mucho que ver a qué edad desarrolló su padre o madre la diabetes, ¿verdad? Porque por lo general, si es diabetes tipo 2, tiene que ver con el acúmulo de grasa abdominal, la resistencia a la insulina y posteriormente se da la diabetes, ¿verdad? No es la tipo 2. Sí, perfecto. Bueno, y ahora veamos este otro material, por favor. ¿Por qué se desarrolla síndrome metabólico? El sobrepeso parece desempeñar un papel importante en el síndrome metabólico y los genes también. Hay gente que tiene una tendencia genética a presentar algunos de los factores de riesgo del síndrome metabólico como colesterol elevado o hipertensión arterial. El riesgo de desarrollar un síndrome metabólico parece ser más alto alrededor de la pubertad. Esto se puede deber a que la grasa corporal, la tensión arterial y los lípidos en sangre están todos afectados por las hormonas que regulan el crecimiento y el desarrollo. Ahí está eso que mencionamos, que puede haber una carga genética que predisponga, pero que no determina. Siempre yo digo, la predisposición no determina que tu futuro sea exclusivamente eso. Ahí ya está lo que cada uno hace. Y hay etapas claves, ¿verdad? Todo, inclusive en la etapa de desarrollo embrionario, tiene mucho que ver con la posibilidad de que ese niño o adulto el día de mañana tenga una obesidad. Entonces, tenemos que tener la cronología del paciente y la de sus padres, si queremos así entrar en detalles. Pero básicamente eso es mirar para atrás. Si nosotros queremos mirar para adelante, es ordenar lo que serían los factores claves. Yo digo las 4 patas de la mesa que tenemos para que la mesa esté estable, ¿verdad? La alimentación, que eso también conlleva la hidratación, el descanso, el nivel de estrés, ¿sí? Porque el nivel de estrés puede alterar hormonas como el cortisol y eso puede predisponer el acúmulo de grasa abdominal y bueno, ahí la cascada de situaciones, ¿verdad? Entonces, el estrés es un disruptor también de la obesidad como consecuencia. Luego tenemos toda la parte de micronutrientes, porque nosotros a la hora de hablar de alimentación, uno mira solo la parte de calorías aparentemente, pero nosotros tenemos que mirar también esos micronutrientes. Si realmente el paciente necesita la suplementación de vitaminas, minerales, ya sea por un desequilibrio o porque nuestra misma alimentación hoy es carente. La realidad es que hay carencia nutricional. Sí. Y bueno, esos son los 4 pilares. Y por supuesto la actividad física, que es la otra pata que es fundamental. Nos encontramos una población muy sedentaria y ese es uno de los principales factores. Gran parte de la presión arterial aumentada ya es una presión arterial aumentada secundaria a la obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que porque el paciente aumentó de peso, hubo
posteriormente un aumento de la presión arterial. Entonces, cuando viene el paciente con la presión arterial, por supuesto, suele venir con una medicación indicada por el médico, que totalmente de acuerdo, pero me dice, no, yo tomo la medicación, sí, y la alimentación, porque realmente si vamos a la raíz del problema, el tema es el peso aumentado. Claro. Si uno baja de peso, baja el problema de la presión arterial. También. Y hay muchas personas que dejan inclusive ya la medicación para la presión arterial gracias a controlar el peso. Entonces tenemos que ir siempre al factor causal. O sea, tenemos que hacernos cargo, por supuesto, de los síntomas y complicaciones, pero ¿cuál es la raíz? El aumento de peso. Y ahí está como si ya aumenté, primero tratar de no aumentar, ¿verdad? Pero si ya aumenté de peso, si estoy siguiendo los pasos familiares, genéticos, y digo, bueno, y así nomás lo va a hacer, y qué sé yo, ¿qué me va a pasar? Bueno, ahí tenemos complicaciones como la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, que es otra vez acarrea una serie de complicaciones renales, o sea, nefropatías, complicaciones que ya son propias de las diabetes, pero fíjate que es un efecto dominó, ¿verdad? Claro. Cardiopatías, uno puede tener una ACV, uno puede tener alteraciones no solo de base hormonal como la diabetes, sino otras alteraciones, síndrome ovario poliquístico. La resistencia a la insulina de por sí lo ya genera complicaciones a nivel hormonal y a nivel metabólico, hace que sea un poco más lento el descenso de peso. Entonces, vienen complicaciones consecuentes, pero esto puede ser mortal, o sea, claro, hablando así corto y conciso, es mortal. Por eso que muchas veces, o sea, en general dicen que la grasa más peligrosa es la que se tiene en el abdomen. Así mismo. Porque es la que trae problemas cardiológicos. Así mismo, una grasa que está por la cercanía, ¿verdad?, al corazón y a todo lo que sea el sistema circulatorio, una grasa muy inflamatoria. La grasa, antes se creía que la grasa era grasa, ¿verdad?, pero tiene también una actividad enzimática y hormonal y segrega sustancias que son, ya de por sí la inflamación genera una inflamación consecuente. Se ven alteraciones en la microbiota intestinal, eso baja otra vez todo lo que sea las defensas, se genera más inflamación, o sea, son sistemas que están conectados. Y también con lo que es el cerebro, ¿verdad? La grasa inclusive llega a afectar a la sección cognitiva del cerebro, a la zona prefrontal del cerebro. Esa inflamación recorre el sistema circulatorio y tiene consecuentemente en todos los sistemas afecciones. Bueno, y vamos a seguir investigando sobre esto. Tenemos... tengo que hacer un corte. Bueno, hacemos el corte y después seguimos con nuestros materiales. Volvemos ya. Bueno, acá yo ya le estoy preguntando dónde están los productos que quiero consumir, porque uno tiene que elegir lo más saludable, lo más natural. Estamos hablando de pan de masa madre, sí, y hay productos nacionales, sí, entonces sí. Voy a, como siempre, apostar a lo nacional. A lo nacional, sí, que encima ahora hay muchos puntos para acceder a esos panificados que son mucho más saludables. Encima el que viene en rodajas es mejor porque vos podés seleccionar la cantidad que tu Nutri te indica, claro, o lo que venías planificando, porque los que son más grandes y tenés que cortar, hay cortecitos. Una rebanada. Una rebanada. Me llegaron muchos memes de la copa de vino, me llegaban. Sí. No, ahora hay tanto para reírse. Realmente hay que descontracturar un poco, pero sin dejar de informar, sin perder la seriedad, pero también aprender a relajarnos un poco por esto que decía al comienzo. A veces queremos hacer todo perfecto o ya reventamos y parece que nos cuesta estar en esa zona intermedia donde, bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos. Van a haber temporadas en donde quizás yo pueda pulir más mi alimentación, pueda hacer más mis chequeos médicos, porque esto también implica tiempo. Claro. Yo en octubre aproveché de hacer todos los chequeos de salud y eso lleva tiempo, ¿verdad? Claro, tenés que destinar ya un tiempo entre todo el tema del trabajo y de todo. Así mismo. Para cuidarnos. Y hablando de eso justamente, qué importante es este chequeo, porque a lo mejor hay personas que no saben que están con el síndrome metabólico, ¿verdad? O sea, sí, tienen ahí una pancita,
¿verdad? Pero no sé, hace rato que no se hacen o no juntan, no unen con flecha, ¿verdad? Tengo el colesterol un poco alto y la pancita acá, que te sentás así para que no salga el rollito y qué sé yo, y están con un flor de síndrome metabólico. Claro, eso que decís también es importante porque puede que uno esté ya con el diagnóstico pero no unió con flecha o por no ir a consultar no está enterado de ciertas situaciones de laboratorio, por ejemplo, que nos indica cómo está el azúcar, los triglicéridos y los demás factores que son importantes a tener en cuenta. O yo suelo preguntar al paciente, ¿hace cuánto te hiciste tu último chequeo? Sí. Y hace 3 años, pero con tranquilidad me dice, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo el rol de educar y decir, no, nosotros necesitamos hacer mínimamente una vez al año y si hay alguna patología de base, con más razón, cada 6 meses o inclusive hay algunas que son trimestrales. Claro, eso es fundamental. Es un chequeo como, yo digo, cuando uno compra un auto y le quiere a su auto, uno le lleva a hacer el service, le lleva a hacer el chequeo, le carga el mejor combustible, le lleva el lavado, el encerado, pulido, y a veces con nuestro cuerpo, que es nuestro medio de transporte, que nos tiene que acompañar hasta el último día. No podemos cambiar modelo. No podemos. Ya no quisiéramos. Por lo menos de modelo de tu cuerpo. Puedes cambiar otro modelo, pero... Bueno. Vamos a reír. Vamos a reírnos un poquito, sí. Bueno, pero hay que cuidarse también para que no te cambien por otro modelo. Exactamente, porque si no ahí se complica. Bueno, veamos, por favor, disculpen, veamos este siguiente material. Signos del síndrome metabólico. Los pacientes que tienen síndrome metabólico rara vez presentan síntomas. Sin embargo, ciertos signos pueden conducir al médico al diagnóstico del síndrome metabólico. Los médicos pueden revisar los niveles de colesterol HDL y triglicéridos, la presión arterial y el peso corporal, que son signos de advertencia del síndrome metabólico. También pueden realizarse análisis de sangre para medir los niveles de glucosa e insulina en la sangre. Y esto que hablamos, por ahí uno nos dice, se levanta un día y dice, tengo síndrome metabólico. O sea, uno puede estar transitando con esto y no tener un síntoma agudo que le genere un susto o una llamada de atención, ¿verdad? Porque hay personas que van aumentando de peso y lo hacen tan gradualmente que se van sobreadaptando, te acostumbras. Y medio te molesta, pero puedes convivir con eso porque no te perjudican tu actividad diaria hasta que te quieras atar el cordón y te cueste un poquitito más, que suele ser el principal factor de los que tienen la grasa abdominal que les molesta. Se quieren agachar y molesta, ¿verdad? Pero hay personas que conviven con eso. No les molesta a grandes rasgos. Siempre en el fondo molesta un poco, pero pueden convivir con eso. Sí. Lo mismo, los triglicéridos aumentados, el colesterol aumentado, muchas veces no avisa. O sea, hay algunas personas que le da un poco de dolor de cabeza, una cefalea, pero ahí hay personas que pueden convivir también con esto. Hasta que no se presente una complicación consecuente a esto, uno puede. Entonces, es importante darle la seriedad porque este combo de cosas determina una predisposición muy grave a problemas cardiovasculares y diabetes. Y una vez que uno ya tiene este diagnóstico, se pueden tratar los síntomas, se pueden mejorar todos los componentes que están fuera, pero ya la persona que tiene el síndrome ya tiene que tener los cuidados permanentes. Es como la diabetes, uno puede estabilizar el azúcar. Un poco, pero ¿y si tiene el síndrome metabólico y adelgaza, hace ejercicio, qué sé yo, sigue teniendo el síndrome metabólico? Ya se revierten todas las complicaciones y se puede decir que está en una etapa superada, pero de momento que la persona tuvo todo esto, es factor de riesgo a volver a tener. O sea, es como que más fácilmente puede volver a tener. Claro. Y es como la diabetes, uno controla el azúcar, se puede decir, o sea, no se dice textualmente se curó, pero está estable. Está en un periodo de estabilidad prácticamente superado, pero gracias al control permanente. O sea, no es que bajaste peso y ya te relajas, sino ahí uno tiene que estar siempre cuidando porque si una vez ya saltó todo eso, puede volver a saltar con facilidad. Una fotografía del momento. En este momento hiciste todo bien, te bajaron todos los niveles que estaban altos y que no estaban bien y estás estable. Pero a lo mejor en 2 meses esa foto no es lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Requiere una permanente atención y no relajarse. Y quiero también dejar nada más recordar qué malos momentos pasaron las personas con síndrome metabólico cuando estuvimos con el COVID, con el tema de la pandemia.
eran los primeros que tenían más complicaciones y muchos perdieron la vida. Así mismo. ¿Verdad? Por el COVID, pero ¿por qué? Porque ese bichito, ese virus, le afectó de una manera terrible porque el cuerpo ya estaba inflamado, no estaba en su mejor estado. Exactamente, es una inflamación crónica que uno la puede tener, convivir con eso, pero es un factor de alto riesgo para, por ejemplo, lo del COVID y otras situaciones. Ojalá no atravesemos algo similar, pero este es el momento justamente de actuar, de accionar. Los calores extremos también son situaciones que con la presión aumentada vienen las complicaciones. Uno se sale de la alimentación y cuando ya está con toda esta predisposición del azúcar alto, la resistencia a la insulina, todo está mucho más afectado y sensible que si estuviésemos desde el punto de equilibrio. Claro. Bueno, y seguramente ustedes están pensando, yo estoy pensando en mucha gente que conozco a simple vista, ¿verdad? No sé los análisis que tendrán, pero es como que hay gente que no está en su mejor estado físico, y no digo abdominales, que me encantan, pero no digo eso, sino que no está, y es como que no se cuidan, es como que uno acepta, y bueno, ya tengo tantos años, ya tengo que tenerlo panza, y esa resignación. El análisis, y bueno, pero no tengo pues 20 años, y bueno, pero ¿cuántos años querés vivir y cómo querés vivir? O sea, uno puede tener los años que sea, pero podemos lograr esa salud. Sí, totalmente. Y esa dejadez o esa resignación o conformismo, yo creo que es el principal factor determinante de que eso siga fuera de rango, porque realmente el paciente que va y empieza a hacer actividad física y cuida la alimentación, sí o sí responde. Sí. O sea, sí o sí mejoran todos los marcadores. Y es una cuestión de que está en manos de uno, o sea, uno tiene que quererse, tiene que ser responsable. Y una vez me dijo, una colega compartió unas palabras que me encantó: si no es por nosotros, pensemos en nuestros hijos. Así o sea, ¿qué mismo le vamos a dejar a nuestros hijos? Se van a tener que hacer cargo de un adulto ahí postrado. Queremos eso para nuestros hijos. O sea, si uno no se preocupa por uno, por lo menos darle la vuelta al enfoque y plantearlo así, si es que te preocupa tu entorno más cercano, ¿verdad? Pero también hay otra cosa, hay que buscar ayuda, porque ahí el bla, bla, bla que estamos haciendo es todo espectacular, es muy fácil, o escribir, el papel aguanta todo y la tele también, pero ¿cómo lograr esos cambios? Porque de repente uno quiere cambiar y bueno, el lunes comienzo la dieta, el gimnasio, esto, lo otro, el miércoles ya está otra vez chupándose eso y comiendo una pizza porque te duele todo y no te podés ir. Sí. O sea, ¿cómo hacer ese cambio gradual y constante? Exactamente. ¿Dónde se compra disciplina? ¿Entendés? Sí. O sea, ¿cómo hacer? Contarnos, porque vos sos una mujer muy disciplinada. Muchísimas gracias. Qué bueno que... En serio. Como es, hazte fama, ¿verdad? Así mismo, ¿no? Pero no, gracias. A mí, la verdad que hay varios factores a tener en cuenta. Uno es hablar con el paciente y ver su grado de compromiso, preguntarle si realmente está dispuesto al cambio. Porque ese compromiso es fundamental y cada tanto rever ese compromiso. Ahí hay dos cosas que hay que ver: el por qué. ¿Por qué viniste a la consulta? O sea, ¿qué te molestó? ¿Viniste por netamente una derivación del profesional que te vio? ¿Y tú para qué? ¿A dónde querés ir? Ahí trabajamos también el aspecto motivacional. Dos, llevarlo a la práctica, porque ahí toda la parte mental es importante, pero se queda nula si no lo llevamos a la acción. Y entonces eso es llevar en el día a día, preguntarle a la persona cuál es su rutina y tratar dentro de su rutina buscar la mejor versión posible realizable. Esto puede implicar tener ciertas renuncias, quizás no va a ser un modelo perfecto, pero va a ser algo sostenible en el tiempo y quizás mejorable. Por ahí uno empieza con media hora de actividad física, que está súper bien porque la OMS recomienda 150 minutos semanales. Uno puede distribuir en 3 días, en 5 días, media hora, uno ya cumple lo mínimo. Y a partir de ahí progresar, porque por supuesto uno ve resultados y también se empieza a motivar. Y yo siempre digo, lo que te conviene te tiene que terminar de gustar de alguna forma. Porque si lo que te conviene y lo que te gusta está acá, no vamos a llegar a una situación de negociación. Nosotros tenemos que hacer que lo que nos conviene nos termine gustando. ¿Y cómo? Y bueno, ¿qué voy a conseguir con eso que me conviene? Voy a estar más saludable. O sea, buscarle el punto bueno a eso, disfrutar del proceso y tratar de incluir en el día a día. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho el día previo. Yo ya preparo mi ropa, porque suelo entrenar a la mañana y a veces a la tarde, pero el día previo, cuando entreno mañana, ya dejo mi ropa de entrenamiento. Para levantarme y ponerme eso, no tengo luego la opción de ponerme otra ropa que no sea deportiva. Ahí el cerebro ya asocia, esto es mi rutina, yo me voy a hacer actividad física. Le dejo a los chicos al cole y de ahí ya me voy a entrenar, sí o sí.
Y los días que voy de tarde también busco ensamblar a que me quede bien ir. O sea, siempre hay un grado de esfuerzo, siempre hay tráfico. Sí, ¿verdad? pero está bien Pero- eso que sí. O sea, ya te levantás temprano porque le vas a llevar a tus hijos al colegio. Sí. Entonces ahí, en vez de venir a dormir otra vez o hacer otra cosa, ya Exacto. te vas ya al gimnasio. Y mi a hacer agenda, entrenar. mediante que puedo manejar mi tiempo, Sí. la organizo para dejar 1 hora y media dentro, o sea, 1 hora entrenar, media hora para ducharme y Claro, llegar fresca otra vez al claro. consultorio. Y dejo en mi agenda entrenamiento, anoto, hora de almuerzo. O sea, parece algo tan absurdo porque dice, obvio que vas a almorzar, pero dejo anotado porque si no termino anotando paciente o haciendo otra cosa. Así también cuando tengo que hacer mis chequeos médicos, dejo un espacio reservado. Esa organización, planificación es fundamental. Sí. Y por más que parezcan cosas absurdas, esa media hora de entrenamiento uno la tiene que agendar. Y poner una alarma si hace falta, porque si no, te olvidas. Sí, me encanta. Bueno, agendamos todo eso. Volvemos ya. Seguimos con más con Nutri, la licenciada María José Gamarra, hablándonos de prevención y tratamiento del síndrome metabólico. Y vamos a ver este material, este siguiente material, por favor. El síndrome metabólico, señal de aviso inicial. El síndrome metabólico es un indicador de que algo podría estar en camino de convertirse en un problema de salud grave. El diagnóstico ayuda a los profesionales de la salud a deducir el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 u otras enfermedades. Saber que se tiene síndrome metabólico puede ayudar a seguir los pasos necesarios para prevenir enfermedades en el futuro. Buenísimo, y lo que veníamos hablando, o sea, el síndrome metabólico es un combo de cosas y madre de otras situaciones patológicas, diabetes, complicaciones de la presión ACV, problemas cardíacos, todo Ovario lo que... poliquístico. Ovario poliquístico, síndrome ovario poliquístico y también, y que me olvidé mencionar y es también muy frecuente, problemas de derivación como oncológicas, cáncer. Mira vos. Porque la obesidad de por sí es un factor predisponente al cáncer y el combo de cosas con más razón, porque hay una situación inflamatoria. Eso. Y Explica esa un poquito inflamación- eso, porque el tema es cuando el cuerpo está inflamado, ahí puede pasar todo lo malo. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se inflama? ¿Por qué? Bueno, hay un desequilibrio. En primer lugar, estos genes que no están conviviendo bien con el ambiente ya Sí. pueden ser disruptores. Luego, a nivel microbiota también hay una inflamación. Hay sustancias, o sea, la microbiota, que es el equilibrio que deberíamos tener en las bacterias del intestino, es que se le conoce como la microbiota. sí. La disbiosis es cuando eso está en desequilibrio. Sí. ¿Qué pasa? Hay bacterias buenas y bacterias que no son tan buenas, que tienen que estar coexistiendo. Cuando hay un desequilibrio entre las buenas, que queremos que estén presentes, y las malas, que están en abundancia, esta situación genera una inflamación ya a nivel intestinal. Esta inflamación hace que ocurran dos cosas. Uno, que se filtren más sustancias desde el intestino al torrente sanguíneo que no queremos que pasen. Porque la microbiota tiene una función de barrera también. Es desde el esófago, estómago, intestino, hay una situación de sustancias que se absorben, deseadas, y hay otras no deseadas que cuando están en desequilibrio se absorben. Y esto en cascada genera, a través de citoquinas y sustancias inflamatorias, recorren el sistema a través de la sangre y llegan a los diferentes órganos y tejidos, produciendo complicaciones en los órganos y tejidos, otras en particular. Entonces, la microbiota es un punto fundamental, pero esta microbiota se altera cuando hay una obesidad. Claro. Porque Entonces, ahí no hay ese equilibrio en las bacterias. Exactamente. Entonces, una situación, una cadena de situaciones que el disruptor es la obesidad, por lo general. Y esta obesidad, entonces, o sea, es como que todos los caminos nos llevan a hacernos cargo de la obesidad en cuanto al peso, pero están conectados entre sí, porque el mismo desequilibrio de la microbiota y de los demás sistemas hacen que cueste más bajar de peso. Claro.
Entonces no determina que uno no baje, pero es un poco más complejo. Sí. Cuando ya hay un desequilibrio hormonal, ¿verdad? El ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, alteraciones en las hormonas femeninas masculinas, problemas de tiroides, ¿verdad? Entonces todo eso está conectado con el peso finalmente. Y cuando hablas de obesidad, es importante también tener en cuenta, que me pasa a mí, ¿verdad? Que de repente se habla de obesidad y uno se imagina, yo me imagino, una persona muy, pero muy gorda, ¿verdad? Y obesidad puede tener una persona que no esté tan gorda, que esté famoso, ese rellenito o qué sé yo, y ya tiene obesidad. Sí, así mismo. Eso también es importante, la autoevaluación y llegar al diagnóstico, porque está la percepción que uno tiene de su persona o de las demás, que tiene mucho que ver con la imagen corporal o cómo uno se siente, ¿verdad? Sí. Por ahí uno, como digo, uno puede estar transitando una obesidad y no siente mayores dificultades, más que un poco de incomodidad con alguna que otra ropa, pero uno puede estar conviviendo con eso hasta que salte algo clínicamente, o hasta que un profesional te llame la atención. Por eso muchos también evitan ir al profesional, porque naturalmente va a haber ahí algo que hacer luego de esa consulta. Pero ahí con por ejemplo, el índice de masa corporal te dice si estás obesito, obeso, o estás normal. Asimismo, el índice de masa corporal lo que hace es una correlación de tu altura con tu peso. Entonces, estima para tu estatura cuánto de masa corporal estás llevando y si eso está aumentado. Aumentados arriba de 25, o sea, de 25 a 29.9 es un sobrepeso. Sí. Que ya es una llamadita de atención. Claro. Luego tenemos de 30 a 34.9 obesidad grado 1, de 35 a 39.9 obesidad grado 2 y luego ya viene la grado 3 o mórbida. Sí. Entonces también hay como grados de obesidad, pero ya desde el sobrepeso tendríamos que hacernos cargo. Ahora, este índice de masa corporal lo único que nos determina es de ese sobrepeso que tenés cuánto es grasa, porque puede ser que una persona esté con mucho músculo, claro, y no tenga. Entonces hay que ver otra vez esa composición corporal, que realmente sea la grasa la que está aumentada. Y hablando específicamente del síndrome metabólico, la característica de esta grasa está principalmente acumulada en la zona abdominal o visceral. Cuando hablamos de la grasa abdominal tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nosotros tenemos todos un poco de grasa subcutánea, que es la que está inmediatamente por debajo de la piel, que es la que medimos con la antropometría, ¿verdad? Con los pliegues, también con algunas balanzas específicas. Pero la grasa visceral es una que está más metida, es una grasa que está mucho más por dentro, cerca de los riñones, entre los órganos, y ya compromete la función de los órganos en sí. Ahí tenemos también el hígado graso, tenemos toda esa grasa que invade los órganos y compromete la función. Y va más allá de lo estético, sino a lo funcional, a lo fisiológico. O sea, qué importante es darnos cuenta de esto. Porque si no, uno dice, no, lo que pasa es que engordé 5 kilos y después engordé 10, pero no se me nota. O sea, nadie te va a decir, ay, mira, y qué sé yo. Te compras ropa un poco más grande, te vas adaptando a tu nuevo cuerpo porque el tiempo pasa y porque no sé qué. Y no es por lo físico, no es por lo que da gusto, estético, que da gusto verte bien, sino es por salud. Exactamente. Puedes estar teniendo obesidad. Sí. ¿Y vos crees que está gordito o gordita? Sí. Y anteriormente se asociaba inclusive un ligero exceso de peso a estar saludable. En los niños, después también algunos adultos tenían como ese concepto. Ya se está sacando un poquitito más eso de contexto, pero todavía sigue un poco, o ese acomodo que uno tiene, que como que se relaja, no así nomás unos kilitos más. Y si bien no va por un tema de discriminar, no va por ahí la observación, sino desde el punto de vista de salud, porque la obesidad es madre de otras enfermedades. Y fíjate que aquí vemos que la obesidad otra vez genera la diabetes, la hipertensión, las alteraciones. Entonces tenemos que hacernos cargo de la situación madre o raíz, que es el sobrepeso. Claro, y la obesidad es una enfermedad. Sí. Que hace no sé cuánto fue declarada así, porque antes no se le trataba como una enfermedad, sino como una consecuencia de comer mucho, de tener un mal hábito de vida, una cosa así, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir esto? Esa es la pregunta. Vamos a ver este material. Prevención del síndrome metabólico. Aunque en muchos casos existe predisposición genética, pocas veces se manifiesta clínicamente si no existe cierto grado de obesidad o sedentarismo,
De ahí que los cambios en los estilos de vida sean herramientas fundamentales para su prevención y tratamiento. Se recomienda bajar el exceso de peso, hacer más ejercicio y evitar el sedentarismo, comer con conciencia, seleccionar carbohidratos complejos en vez de simples, aumentar la ingesta de fibra, elegir grasas saludables y evitar las calorías vacías, no fumar. Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, el especialista puede recetar medicamentos para tratar los factores de riesgo individuales. Así mismo, bueno, ¿cómo trabajamos con esto? Desde la prevención y también el tratamiento, porque ambas situaciones conllevan los mismos cuidados. Movernos más. Muchas personas llegan y ya piensan en cuántas calorías se le va a restar. Y el problema no está en la restricción calórica, o sea, eso no va a solucionar de raíz el problema. Es movernos más, porque el cuerpo está diseñado para moverse. Leía justamente hoy un artículo de que nuestro genoma está adaptado a unos miles de años atrás, donde el humano se movía mucho más. Sí. Y corría de los dinosaurios. Y preparó todo lo que es su sistema, los genes, para ahorrar energía en situaciones de escasez o en situaciones de urgencia. Entonces, si nosotros empezamos a solo descontar calorías, vamos a activar nuestros genes ahorradores de energía. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tenerle a un metabolismo activo. Y esto se consigue comiendo de forma saludable, se consigue moviéndonos más, durmiendo mejor, porque si uno duerme poco, el cuerpo reconoce esto como un estrés. El estrés ahorra energía, el estrés aumenta el cortisol aumenta la grasa a nivel abdominal. Entonces muchas veces nos encontramos con personas que están comiendo poco, durmiendo poco y moviéndose poco. Y aún comiendo poco y durmiendo poco, si se empiezan a mover mucho, tampoco les va a funcionar porque el cuerpo va a estar estresado. O sea, esa misma actividad física le puede hasta estresar más si está en desequilibrio. Entonces tiene que funcionar el combo. No importa si no podemos hacer perfecto, pero un poco más de lo que veníamos haciendo. Dormía 5 horas, bueno, lo ideal son 8 horas, bueno, pero empieza con 6. Y que tus horas sean de calidad. Apagar realmente las luces, tener el celular un poco lejos de la cabeza. También hay mucha información de apagar el Bluetooth, apagar el Wi-Fi, pero bueno, en esos detalles hoy no vamos a entrar, pero son situaciones de equilibrio que hay que cuidar. Movernos más, dormir mejor y esto incluir fibras. Hablamos también de las calorías vacías, el alcohol, por ejemplo, qué gusto va a brindar, pero son calorías vacías, entonces pueden estar por moderación. Claro. Y en un síndrome metabólico tenemos que cuidar con más razón que las calorías sean de calidad, que aporten proteínas y grasas que tienen una función de saciar, una función plástica, y los carbohidratos, los complejos, los que te van a dar saciedad y no van a afectar tanto a nuestra glucosa. Perfecto, bueno, súper claro. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, último bloque del programa, a toda velocidad pasó este programa porque, bueno, da gusto hablar con Majo Nutri. Bueno, vamos ahora a las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra entrevistada. A ver, por favor. ¿Es más difícil lograr bajar de peso si se tiene síndrome metabólico? Sí, efectivamente es más difícil, pero como decíamos al comienzo, no es que no va a poder bajar la persona o está determinada, sino que hay que tener más medidas de control, hay que con más razón cuidar todos los factores de riesgos y que el metabolismo puede estar un poquitito más lento por este desequilibrio también a nivel hormonal, pero que una vez que la persona tiene el diagnóstico podemos con mayor conocimiento direccionar la dieta para donde necesitamos que vaya. Esta es mi pregunta, ¿qué se hace para agilizar el metabolismo? Dormir mejor, trabajo de fuerza, o sea, pesas, hay que hacer pesas de eso porque aumenta la cantidad de masa muscular y las mitocondrias que están en esa masa muscular son las que oxidan las grasas cuando están en necesidad de hacerlo. Entonces es tener el motor en marcha a un mejor ritmo cuando hacemos pesas. Las mujeres tenemos, ahora ya menos, ¿verdad? Pero antes había como una fobia a hacer pesas. Puede ser también una buena rutina funcional, pero con carga de pesas, desafiando un poquito.
siempre y cuando no haya una lesión o cuidando Claro. eso. Pero es la mejor forma con la actividad física, el buen descanso, obviamente una alimentación balanceada, pero a grandes rasgos cuidando que haya buen aporte proteico, evitar los picoteos, las comidas nocturnas, ¿sí? Porque ahí ya casi no estamos utilizando esa energía, ya se Claro. almacena. Comida nocturna, pero cenar temprano sería Cenar eso, ¿verdad? temprano, máximo hasta las 8 sería lo ideal. A veces socialmente tenemos compromisos que hacen que cenemos más tarde porque sea la excepción, no el hábito. Claro. ¿Verdad? Porque todos Perfecto. tenemos eso. Genial. Bueno, ahora seguimos, ya hice mi consulta yo. Vamos con las preguntas, a ver. ¿Con hábitos saludables se puede cambiar la predisposición al síndrome metabólico en la descendencia? Ah, en la descendencia. Sí, se en puede. los hijos. Sí, se puede, porque hablamos varios factores a tener en cuenta, la parte genética y la parte de la convivencia de esos genes con el ambiente que hacen que salte o no esto, ¿verdad? Entonces, si genéticamente en algún momento saltó eso, genéticamente también podemos llegar a modificar. Hay una carga que va a estar, pero cada vez va a ser menor si nosotros cambiamos esta relación que tenemos con los alimentos y los malos hábitos de alimentación, básicamente, y de estilo de vida. O sea, el sedentario, hay que erradicar eso para mejorar la descendencia. Me encanta. Siguiente pregunta. ¿Los niños pueden presentar síndrome metabólico? No. No se escucha habitualmente, pero así como escuchamos al comienzo, que antes se hablaba de esto a los 50 años, pues ya se empezó a hablar a los 35, ya hay casos de síndrome en niños por este combo de cosas, la Qué obesidad, hay niños ya con presión alta, Sí. las dislipidemias, o sea, el colesterol, los triglicéridos en desbalance, inclusive la presión alta. Pero Por favor. se escucha poquito, pero ya hay casos, entonces sí, se puede presentar. Qué pena. Bueno, y vamos con esta última preguntita. ¿El síndrome metabólico puede curarse? Buenísimo, y es lo que dijimos, todos los marcadores se pueden estabilizar, todos se pueden revertir. Una vez que el paciente tiene síndrome, es como mencionamos al comienzo en diabetes, ya tiene el diagnóstico hecho, pero se aclara que está en una etapa estable, que está todo bajo control. Y esto implica hacerse chequeos con mayor frecuencia para justamente asegurar que siga todo bajo control, porque una vez que saltaron todos estos marcadores, hay mayor facilidad o predisposición para que vuelvan a saltar ante cualquier descuido. Claro. Bueno, qué importante todo lo que nos estás contando, lo que nos contaste, Majo, que todo tiene relación con el estilo de vida Sí. y con las opciones que uno elige. Así Y mismo. que se puede cambiar y que se puede mejorar. Así mismo. O sea, no tenemos que bajar los brazos y tenemos que llegar a estar saludables. Así mismo, conozco muchísima gente que con síndrome metabólico que están en una etapa prácticamente superada, personas que aprovecharon y cambiaron el estilo de vida muchas veces y lastimosamente hay que tocar fondo, Sí. pero bueno, usemos eso para generar cambios y el que está escuchando y quiere trabajar de la prevención, aún mejor, ¿verdad? Entonces, un estilo de vida saludable no se trata solo de hacer dietas, las dietas solitas no funcionan, nosotros necesitamos trabajar el todo y eso implica movernos más, bajar el nivel de estrés y alimentarnos mejor en calidad sin empezar a contar estrictamente las calorías. Perfecto. Majo, muchísimas gracias. Gracias a vos y a todo el equipo, un gusto compartir. Igualmente, y te esperamos en un próximo programa. Siempre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.